cuento el bosquejo, dice el significado intrínseco del libro de Jueces y la apostasía de Israel en la nación de Dios. Aquí el hermano menciona dos libros, uno es Jueces y el otro es Josué y Jueces. Uno es todo lo que es, en resumen, ¿verdad? Jueces narra todas las victorias que tuvo Israel en Canaán, venciendo a todos, porque Dios estuvo ahí siempre presente con él. Si, si Dios no iba, ellos perdían, pero como Dios estaba presente, siempre estuvo. Y Jueces es todo lo contrario, que Jueces son todas las derrotas que tuvo Israel, porque se alejaron de Dios, si, digamos, prostituyéndose, porque adoraban otros dioses. Entonces, eso es lo que entendí, que ese es el resumen para mí, que es el resumen que dice esta lección. Pero pormenorizando las cosas, el hecho que Israel consultar a Jehová en Jueces, dice, esa es una Israel, ahí pone su confianza en Dios, pero ese retrato con el Señor, el cual da la visión, una visión orgánica de Dios con su pueblo. Y eso es lo que el Señor quiere, pues estar siempre con su pueblo. Y, y dice aquí que da la continuación en el libro de Jueces, cuando el pueblo de Israel entró por primera vez a la buena tierra, tal como se describe en Josué. O sea que cuando hablamos de la buena tierra, hemos compartido de que es Cristo, que es lo que el Señor hoy quiere, que nosotros estamos en la buena tierra, disfrutando de la riqueza de la buena tierra, Cristo, para nosotros hoy. O sea que en el Antiguo Testamento Dios dice que hubo un casamiento con Israel en el monte Sinaí, pero el Israel no quería eso. Él quería una vida como libertina, podríamos decir. O sea que él no, esta unión maravillosa, esta unión matrimonial maravillosa, no la quería Israel. O sea que ellos se fueron por otro lado, pero en cambio Josué muestra la vida que dio Israel con respecto a su esposo, su marido, que dice que. O sea que lo que le revela el libro de Jueces, Israel internamente no deseaba ser la esposa. Ella abandonó, dice, a su marido y se prostituyó tras otros dioses y los adoró. O sea que cuando, cuando el relato sobre Judá de Caleb en la historia de Israel relata que abundantemente había una podredumbre, es una corrupción. Entonces sí, son palabras bien fuertes, ¿verdad? Porque dice que son propias de una ramera. O sea que era mucho la corrupción que había. Ellas cuántas veces, y más adelante dice que fueron 7 veces las que hicieron eso. Cada vez nosotros vemos de que los hacían esclavos, y ahí se arrepentían, iban a Dios, y entonces Dios los perdonaba y los rescataba. De ahí otra vez, pero aquí el hermano menciona que fueron 7 veces. En cambio, con Josué fueron solo victorias. O sea que las derrotas vergonzosas se dan en Jueces. O sea que ellos por abandonar a Jehová. Entonces, dice, aquí dice con propiedad que este es el significado intrínseco. Este es el significado intrínseco del libro de Jueces. O sea que esto, digamos, de las derrotas vergonzosas y con Josué de las victorias que. O sea que el contenido de Jueces consiste en que los hijos de Israel ponen su confianza en Dios, pero abandonan a Dios. Son derrotados por sus enemigos, se arrepienten ante Dios, hallarse un estado lamentable, deplorable, son liberados nuevamente mediante sus jueces y después nuevamente caen en corrupción. O sea que es un ciclo que se repite 7 veces. Es bien interesante la posición que tiene Israel y más adelante habla de la apostasía. Amén, hermanos. Si hay más tiempo, pues puedo compartir otro poquito. Amén. Mi hermano, pues sigamos compartiendo. Todavía tenemos un buen ratito.
Amén, hermanos. Pues esta semana nos habla un poco de la historia digamos, del Señor en cuanto al pueblo de Israel en el libro de Jueces. Y pues una de las cosas que me gustaba de este libro de Jueces es que realmente el Señor pues usó a estos jueces para cuidar al pueblo de Israel. La intención de Dios era de verdad pues que ellos pudieran disfrutar de esta buena tierra, pero cuidaba tanto a Israel, ¿verdad? Y como decía el hermano Jorge, en la primera parte podemos ver que realmente hubo una unión, o esa era la idea del Señor, que en el monte Sinaí pudiera haber una unión entre Dios y el pueblo de Israel, como lo es la unión de una esposa y un esposo, ¿verdad? Entonces, en las primeras partes de este libro vemos que realmente Israel consultaba al Señor. Eh, pues empezaron consultándole, diciéndole, preguntándole, ¿verdad? ¿Qué hacer? Luego, más adelante vemos que pues no lo hacen, ¿verdad? No le consultan, no toman en cuenta el consejo del Señor y entonces de verdad se vuelve un problema porque Israel ya no depende de Dios, sino que pues depende de otras circunstancias, ¿verdad? De otras cosas. Y entonces empiezan a perder las batallas, en las circunstancias, Israel empieza a pasar situaciones bien difíciles, ¿verdad? Pero algo que me tocó mucho esta semana es que realmente esta unión entre Dios y el hombre, ah, lo que Dios anhelaba para él mismo era que Israel fuera una esposa, ¿verdad? Una esposa para él. Y eso me gustaba mucho porque yo me preguntaba, digamos, en nuestra condición normal, nosotros sabemos realmente cómo ser una esposa para el Señor, ¿verdad? Sabemos cómo es que se vive esta unión o esta relación matrimonial, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque pareciera ser que todavía no conocemos o no sabemos realmente cómo vivir, digamos, de esta manera, cómo ser una esposa para el Señor, ¿verdad? Entonces, definitivamente aquí hay mucho que aprender. Israel debería o debía ser la esposa para el Señor. Sin embargo, él vino y actuó de una manera, digamos, muy individualista. Fue detrás de los ídolos y me impresionaba algo decir, hermano, y es de que, digamos, un ídolo equivalía a un marido. Y eso es algo que nosotros debemos de considerar. Digamos, cuántos ídolos, digamos, hay en nuestras vidas. O sea, cuántas cosas hay que nosotros tomamos como ídolos, que hemos ido detrás de esos ídolos, que realmente han venido a ser como un marido, ¿verdad? Y hay una palabra no sé, en el Nuevo Testamento que habla acerca de esto, que dice de que cuando alguien se une, por ejemplo, si alguien se une a una ramera, llega a ser uno con él. El asunto con esos maridos es que las personas llegan a ser uno con esos maridos, o sea, llegan a ser uno con los ídolos. Entonces, si nosotros tenemos ídolos, nosotros hemos llegado a entrar en una unión con esos ídolos. Entonces hemos abandonado a Dios, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, ese mal lo padecía el pueblo de Israel. Hoy, digamos, la lección para nosotros es, realmente nosotros sabemos cómo ser la esposa del Señor. Realmente vivimos como la esposa del Señor o vivimos como aquellos que van detrás de los ídolos y que prácticamente tienen otro marido, ¿verdad? Y el hermano explicaba que realmente nosotros debemos de actuar en la posición de la mujer, o sea, debemos de actuar en esa posición, en la sumisión de la mujer, o sea, todo el pueblo de Dios es la mujer, digamos, y Dios está en el sentido del hombre, ¿verdad? Entonces, pero digamos, Israel pues pecó, se alejó de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que vemos cuando se alejó de Dios es que prácticamente elevó el yo, ¿verdad? Ese yo maligno y abandonó al Señor. Entonces, también hay una parte donde dice que, digamos, el pueblo de Israel en aquel tiempo no tenía un rey, y se repite esta frase una y otra vez, que no tenía un rey, no tenía un rey, y entonces ellos hacían lo que a ellos bien les parecía, según lo que ellos creían. Y el hermano Guido hablaba una vez de esto y decía que nosotros realmente, cuando nosotros vivimos, consideramos que estamos haciendo lo correcto según nosotros. O sea, estamos viviendo para Dios
pero según nosotros mismos, no según lo que Dios ha establecido. ¿Cuánto hay que aprender de este marido? ¿Cuánto debemos de depender de este marido? ¿Cuánto nuestra vida debe de tornarse a él completamente y aprender y que él nos instruya y que él nos enseñe y definitivamente no pretender decir nosotros, sí, nosotros estamos viviendo bien y estamos en la iglesia según nosotros, ¿verdad? Sino que debe de ser según Dios. Entonces apreciaba mucho esta lección, ¿verdad? Porque de verdad nos quiere volver totalmente de los ídolos a Dios, pero quiere que vivamos como una esposa, ¿verdad? Y vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿verdad? ¿Sabremos nosotros vivir como una esposa? ¿Verdad? Tendremos la idea de cómo vive una esposa, ¿verdad? A veces, digamos, nosotros vivimos con patrones que hemos visto de nuestras familias, venimos de contextos donde aún de matrimonios fallidos o simplemente no matrimonios adecuados, digamos, y vemos en nuestro contexto muchas situaciones de estas. Entonces, el Señor quiere cambiar nuestra perspectiva, o sea, Él quiere de verdad unirse con el hombre y vivir una vida matrimonial. Inclusive, el hombre llegó a tal punto donde el Señor, Israel abandonó a Dios, se fue detrás de los ídolos, fornicó, y practicó la inmundicia, prácticamente Israel actuó como una ramera. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo que hizo fue que él vino y se volvió un siervo y la cortejó, ¿verdad? Y en esa manera fue que él llegó y logró llegar al hombre, ¿verdad? Porque el hombre no quería nada con Dios, prácticamente el hombre abandonó a Dios. Entonces Dios viene y se hace hombre, ¿verdad? Y él tiene esta manera de llegar hacia el hombre. Y eso es maravilloso porque a pesar de que Israel se prostituyó, el Señor de todos modos fue detrás de él, ¿verdad? Como un siervo. Y vemos no me acuerdo en qué libro de los profetas está esa historia, ¿verdad? Donde alguien se prostituye y la va a buscar nuevamente, la va a buscar nuevamente. Pero digamos, la simbología es maravillosa, ¿verdad? Porque el Señor nos ama incondicionalmente y nos ha buscado, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy debemos de responder como su esposa, debemos de corresponder como una esposa responde a un esposo. Debemos ya dejar de vivir una vida fuera de este matrimonio. Prácticamente, yo creo que este matrimonio se va a llevar a cabo en las bodas del Cordero, sin embargo, nosotros estamos comprometidos con el Señor, ¿verdad? Y tal debería ser nuestra consagración al Señor, tal debería ser nuestro vivir, ¿verdad? Vivir como una esposa, ¿verdad? Ataviada para su marido todo el tiempo. Entonces, hermanos, hay mucho que elaborar, hay mucho que ir delante del Señor, hay mucho que orar, hay mucho que meternos en la palabra. Y al final en esta parte de jueces también habla acerca de la apostasía y habla de que hay una vacuna en contra de la apostasía, ¿verdad? Hoy nosotros necesitamos ser vacunados, ¿verdad? Y digamos el ejemplo de lo que está sucediendo con esta vacuna, ¿verdad? Que nos inmuniza, nos ayuda digamos, a que el virus no entre de una manera frontal. Realmente nosotros necesitamos ser vacunados, necesitamos la palabra porque la apostasía se está extendiendo, ¿verdad? Y mucha gente está creyendo en cosas que no son, está tomando la palabra de Dios como no es. La iglesia católica ha tomado mucho poder y muchos viven engañados. La iglesia evangélica pues hace cosas que de alguna manera algunas tienen que ver con la Biblia, sin embargo otras es un error terrible, ¿verdad? Entonces hoy debemos de ser vacunados contra la apostasía y esto es tener una relación con el Señor en su palabra, en el ministerio. Debemos de ir al ministerio mucho. Debemos de redimir el tiempo de tal manera que nosotros hoy podamos tener esta vacuna en nosotros y que de alguna manera rechacemos todo lo que no es Dios y todo lo que va en contra de la economía de Dios. Y me gusta mucho esto porque realmente no está lejos de lo que es el centro. Hay una economía de Dios, hay una, digamos, hay una línea directa, ¿verdad? Que nos establecieron los apóstoles y realmente no debemos nosotros ir en otra corriente ni aislarnos del cuerpo, sino que la bendición está en el cuerpo. Esta bendición y la apostasía, pues simplemente es dejar la ortodoxia e ir por el propio camino, ¿verdad? Puede ser un camino de Balaam, puede ser el camino de Caín, puede ser el camino de tanta gente que se volvió a la apostasía, ¿verdad? En contra de lo que Dios decía y era. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, que hay una vacuna contra la apostasía y esto está en la iglesia y es parte de la economía del Señor. Amén.
Gracias, hermano. Amén. Hermana Paula o hermano Mario, Carolina, ¿tienen algo para compartirnos? Me impresiona mucho cómo nos vuelve a mostrar este avivamiento todos estos días. El hecho de que si nos apartamos del Señor vamos a tener fracaso. Y esto lo veía aquí en cuanto a Israel, ¿verdad? Cómo es que el hermano Jorge lo compartía, cómo es que iban, regresaban. Pero una de las cosas que me impresionó es que si nos apartamos del Señor, no vamos a tener un fracaso definitivo. Y algo que también me gustó fue la forma en que el Señor buscó nuevamente, ¿verdad? Quiso traer nuevamente a Israel, porque no lo juzgó, decía ahí, creo que decía, pero lo trajo de nuevo, ¿verdad? Se volvió y la buscó como un siervo. Y eso es maravilloso, como el Señor nos ama y como el Señor sigue aún esperando por nosotros, sigue él, pues de alguna manera recobrándonos. Entonces es maravilloso lo que nos muestra esta semana acerca de esto, ¿verdad? Que no hay otra salida. Incluso decía el hermano acerca de que habla de la apostasía, ¿verdad? Y que una de las formas de evitarlo es cuidando del cuerpo, ¿verdad? Interesándonos por los hermanos. Entonces, amén por esta semana. Amén. Amén. Ana Paula, ¿está por ahí? Bueno, Jorge quiere tomar otros minutos. Me deja nada más para recoger la ofrenda. Ahí me deja algo nomás. Ahí lo compartimos lo que queda. Amén, hermano. Ahí estamos. Eh, Aquí el día 3 habla de la apostasía. Ya los hermanos tocaron, pero es bien significativo esto. En cuanto a qué significa apostasía, pues dice que es dejar el camino de Dios y tomar otro camino, siguiendo cosas que no son Dios mismo. O sea que eso es bien claro esto. Y también consiste en hacer cosas para uno, para el yo, usando el nombre de Cristo. O sea que se tergiversa todo a favor de uno, con el pretexto de adorar a Dios. Entonces, eso es la apostasía, apartarse, desviarse del camino de Dios. Y habla aquí de un hombre, Micaía, dice que tenía casa de dioses y tenía efod y tenía los terafines y consagró a sus hijos para que fueran ellos sacerdotes. Pero esta casa de dioses con sus ídolos, porque tenía ídolos, con un efod que era representativo de la autoridad de Dios y un sacerdote asalariado, él le pagaba, representativo del sistema de clérigos y laicos. O sea que esta es una situación apóstata, que se apartaron de Dios aparentando ser de Dios, pero era para beneficio personal. O sea, pero esto, el hermano enfatiza aquí que esto es lo que impera hoy en el cristianismo actual. O sea, que sean aparentemente adoran a Dios, pero no están totalmente con Dios. Hay quienes laboran para su propio beneficio. Vemos tantos casos aquí en Guatemala de los pastores que están aprovechándose solo para ellos, pues. Y también la madre de Micaía ofreció algo a Dios, o sea que leudó, o sea que estaba mezclado y una levadura de idolatría todavía. O sea que la mixtura que habla aquí, de la mezcla que hubo, que es una situación apóstata y que existe actualmente en el cristianismo. O sea que nosotros sabemos pues de que hay cosas que como que no son muy claras, que no son totalmente bíblicas, sino que hay una mezcla, una leudado en lo que se comparte.
O sea que se puede aplicar esta situación de la casa de dioses de Micaía, se puede aplicar a lo que actualmente es el cristianismo en muchos puntos. O sea que este cristianismo actual son muchas casas de Micaía. O sea que también vemos la Iglesia Católica Romana, las iglesias estatales, como por ejemplo en Alemania es una iglesia estatal, las denominaciones que hay suficientes y muchos grupos que son independientes. O sea que están llenos de ídolos porque reemplazan a Cristo. O sea que nosotros debemos de tener cuidado y que la ortodoxia de la iglesia se mantenga firme. Por otro lado, habla del hijo de Dan, que levantaron ídolos para él. Aquí era más enfático todavía. O sea que había un ídolo de talla que Micaía había hecho y se quedó todo el tiempo en la casa de Dios y estuvo en Silo, dice. Pero la apostasía de Dan consiste en establecer un centro divisivo, o sea que aquí todavía va más lejos, es un centro divisivo y él quería ganar más tierra, dice. Entonces, si ganar a tierra es ganar a Cristo, representa a tierra, representa a Cristo. Pero él, eso es lo que, por eso él luchaba, pero tuvo éxito y salió victorioso, pero ¿qué? Se volvió orgulloso, individualista, independiente, o sea que, y todos los que le seguían también eran orgullosos, independientes, para ellos mismos, o sea que ellos estaban alimentando su yo y estaban dispuestos a someterse a lo que el Señor había ordenado, pero el éxito los volvió orgullosos e individualistas. Entonces lo que dice aquí que ese centro divisivo de oración representa la apostasía también, pero el Señor quiere que se trabaje para la vida de la iglesia. Una práctica de división, sabemos nosotros que la división representa, es lo que quiere Satanás, pues él divide. Incluso los hermanos la vez pasada compartían que el divorcio es una división y la iglesia no aprueba pues el divorcio. Pero es una obra de Satanás que hace que los esposos se dividan y es una división. Lo mismo en la vida de iglesia, hay división, pues cuando hay división, Satanás está compitiendo ahí para que se lleve a cabo una división. Y entonces, a levantar ídolos, muchas veces lo que sucede es de que este cuadro divisivo se aplica muchas veces a las iglesias. Muchas iglesias se dividen, se atomizan, porque se pelean, se dividen, se pelean, se dividen, y cada quien hace su centro y de ahí se vuelven a dividir otra vez. O sea que no están dispuestos a someterse a los demás. Cuando se divide es porque yo no quiero someterme a los demás. Si yo hago una división aquí y me llevo 1, 2, 3, estamos en una división, pero no estamos sometiéndonos a la cabeza. Entonces, esto es abominación a los ojos de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermano. Bueno, tengo unos minutos aquí para compartirles un poquito de lo que pues pude ver esta semana y habla de dos cosas, ¿verdad? Del significado intrínseco del libro de Jueces y la apostasía de Israel. Pues tal vez en cuanto al significado intrínseco tiene que ver con cómo es que Dios de alguna manera se casó con el pueblo de Israel en el Sinaí. En ese monte establecieron un pacto y que yo los iba a cuidar y que ustedes iban a ser mi pueblo. Esa es una figura de matrimonio. Entonces es la figura de la relación que Dios quiere tener con su pueblo. En el libro de Josué se ve que, y bueno, y antes, ¿verdad? En Éxodo, Moisés no se movía sin consultar a Dios en todas las cosas. Y al principio del libro de Josué vemos que también, que Josué falló. En una sí le consultaba a Dios, en otra no le consultaba a Dios, pero aprendió la lección y no hacía nada sin consultarle a Dios. Esa relación es, desde el punto de vista de la Biblia, la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y lejos de que el asunto, como decía Marvin, es que a veces, ¿qué concepto tenemos de vida matrimonial, verdad? Y eso puede causar confusión. Sin embargo, la perspectiva que tiene Dios en la Biblia es esa, que la esposa está sujeta
Y en este caso, el pueblo de Israel es la esposa, y esto se aplica a nosotros de igual manera. Nosotros como la iglesia somos la esposa de Cristo, y la relación con Dios es de una esposa hacia su marido, pero una esposa que se sujeta, ¿verdad? Entonces, en Jueces lo que vemos es que el pueblo ya no quiere seguir esa relación, ya no quiere seguir en eso, entonces ya no, sino que quiere vivir de otra manera, ¿verdad? Entonces cambian ¿cómo será? Cambian los términos de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Lo primero que hace, bueno, y Dios cambia su postura, digamos, ¿verdad? Después de ser el marido, el esposo, la cabeza, ahora se presenta como un ángel, alguien que cuida, básicamente es como un servidor, ¿verdad? Es lo que muestra el hermano, pero esto no es bajo ningún punto de vista positivo. Y este ciclo que tiene el pueblo de Israel y Dios, que primero le consulta a Dios y están en amoríos con Dios, luego se olvidan de Dios, luego son esclavos, luego se arrepienten, luego son liberados, luego vuelven al Señor y luego otra vez se olvidan del Señor. Ese ciclo, al menos en Jueces, se ve 7 veces. Y esto nos debe pues hacer ver un poco nuestra propia situación, ¿verdad? Porque creo que en algún punto somos algo así, ¿verdad? A veces las cosas positivas y negativas nos enojan, ¿verdad? Y a veces es típico que con quien rematamos es con Dios, ¿verdad? Pero tenemos un problema, pues ya no me reúno. Esa es la solución, ¿verdad? Ya no leo la Biblia, no sé por qué, ¿verdad? Pero así somos, ¿verdad? Seguramente el pecado en nosotros o algo, porque Israel no aprendía. Otra vez la misma cosa y otra vez, miren estos reyes, ala. Entonces, el asunto es que esta situación es una situación moral muy pobre, porque lo compara con la moralidad de una ramera. ¿Dónde está la moralidad de una ramera? Pues ella no tiene problemas de unirse a un hombre, se une a otro hombre, se une a otro hombre, y si así se une a todos, ¿verdad? Entonces, Dios veía ese asunto de irse a los ídolos, y no hay que caminar tanto para correr esa senda, porque lo que son los ídolos son sustitutos de Dios. Entonces, en el momento que nosotros dejamos de consultarle a Dios y pensar en nosotros nos fabricamos nuestra propia luz, ¿verdad? Y nuestra propia prudencia se convierte en un ídolo, ¿verdad? Entonces, es bien curioso esto que sucede aquí en esta primera sección. Entonces, eh, la relación que Dios busca tener con nosotros es la relación de un marido a una esposa que se sujeta, donde todo lo que va a hacer lo consulta primero. Luego este libro de Jueces, lejos de ser un libro positivo, de veras, así como Crónicas, son libros muy sangrientos, y este de Jueces, libros que tienen muchas cosas básicamente vergonzosas, ¿verdad? Entonces, eh, es algo muy, muy impresionante, esos dos aspectos. Una, esta manera de perder esta relación que Dios quería tener con Israel, de esposos, de cónyuges, y luego cómo cambiaron los términos hacia Israel con el afán de cuidarlo, ¿verdad? Bendito Dios que Él es así, que Él insiste y no se cansa de nosotros, y no se cansó del pueblo de Israel hasta el día de hoy, ¿verdad? Luego, el asunto de la apostasía me llamó la atención, porque es una palabra, pues es un poco confusa, ¿verdad? Y puede que sea nueva. Entonces, la apostasía dice aquí el hermano, que es tomar otro camino. Y vemos nosotros en el libro de Crónicas, vimos cómo es que la mayoría de reyes decía, y este olvidó el camino de Jehová, y este tomó otro camino, ¿verdad? Entonces, eso es la apostasía. Pero el énfasis ahora, o el énfasis actual, es que dice aquí que tomar otro camino para hacer cosas que no son Dios mismo, o sea, no hay inspiración de parte de Dios, no hay la aprobación, ni siquiera el enviar de Dios para hacer y luego hacer cosas para el yo, usando el nombre de Jesucristo, con el pretexto de que le estamos sirviendo, le estamos adorando. Y esto lo vimos con este caso de esa casa de dioses, de Micaía. Y se sumergieron de lleno en esto, pero lo que me llamó la atención es que como es algo por causado por las conveniencias. Y vimos que se origina en Dan, que el principio era muy bueno, ¿verdad? Él lo que hizo es ganar tierra, extender su territorio, y esto representa ganar más de Cristo, pero en un punto se envaneció, se volvió orgulloso por eso,
Y entonces entró este asunto de esta apostasía, de esta idolatría maligna, ¿verdad? Que trajo todas estas cosas que hoy están en el cristianismo muy claramente, pero también de alguna manera puede que se haya mezclado o se haya metido entre alguna iglesia local de alguna manera. Entonces, bien interesante este asunto. Y al final, pues, el lado positivo de todo esto o el lado de la esperanza es esta vacuna que usó Pedro, ¿verdad? Entonces, debe esto llamarnos mucho la atención y motivarnos y dirigirnos hacia eso, ¿verdad? La medicina o el antídoto o los antídotos que usó Pedro eran la provisión de vida y la revelación de la verdad. Estas dos cosas deben a nosotros capturarnos, emocionarnos, porque esto es el antídoto, ¿verdad? Estos dos asuntos, la provisión de la vida y la revelación en cuanto a la verdad. Entonces, unos puntos que usa aquí el hermano, que son 4, con respecto de la revelación en cuanto a la economía eterna de Dios, en cuanto a la Trinidad divina, en cuanto a la persona y obra de Cristo, del Cristo todo inclusivo, en cuanto al Espíritu consumado y vivificante. Así que son temas o atributos del Señor o verdades en las cuales necesitamos profundizar desesperadamente a fin de ser vacunados y de que esta apostasía, que esto no nos llegue a afectar a nosotros, ¿verdad? Que no exista ese envanecimiento y decir, bueno, pues yo pues me reúno de esta manera, pues yo no necesito hacer tal cosa, yo necesito irme de otra manera. Y hay que ser muy observadores, que les digo que Satanás es muy sutil para meter esto en la iglesia, especialmente cuando nos enfocamos en una sola verdad y ya todo es alrededor de esto y todo lo demás está malo, ¿verdad? Todo lo demás no sirve, pero esto sí, no. Todas las verdades son útiles, toda la palabra es útil, ¿verdad? Toda la Biblia debe caber en cada una de las verdades, pero ninguna debe eliminar a otra ni es más que otra. Pero aquí vemos 4 enunciados muy interesantes. La revelación en cuanto a la economía eterna de Dios, la revelación en cuanto a la Trinidad divina, la revelación en cuanto a la persona y obra de Cristo, o del Cristo todo inclusivo, y la revelación en cuanto al Cristo, al Espíritu consumado, perdón, y vivificante. Así que, amén, hermanos, es lo que quisiera compartir hasta ese momento. Estaba corriendo, pero todavía estamos a tiempo. Así que muy buenas noches a todos. Nos vemos Buenas mañana a noches. las 9:30 de la madrugada. Qué gusto que estuvieron aquí. Saludos, hermano Jorge, Carolina. Igualmente, hermanos a todos. Dice Feliz noche. ahí, no tiene Buenas micrófono, pero ahí noches, está hermano. Marvin, hermana Paula. Buenas noches, hermano, buenas noches. Mañana, Dios los Amén. bendiga. Amén. Mañana. ¿Ya viste que sí? Ah, era quitar esta de aquí, Era de la quitar eso. Paraguay. Ahí estamos, hermano Mario, también lo escuchamos. Saludos.